Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer y el Instituto Bíblico Online. Hoy, 19 de mayo, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es de En medio de las ruinas me levantó. La cita la encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 35, donde el apóstol Pablo nos dice lo siguiente: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Oremos. Padre amado, te damos gracias que nada se te escapa, que eres un Padre sin igual, que eres un Dios misericordioso, un Dios con cualidades que jamás nos podríamos haber imaginado. Sin embargo, te plació revelarte y nos has dado tu naturaleza, nos has dado tu palabra escrita, tu Espíritu Santo. Aquellos que hemos sido redimidos no tenemos excusa de decir que no te conocemos, mi Dios, y que conociéndote no te obedecemos. Ayúdanos, Señor, a honrar a Cristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén y amén. Bueno, tenemos un devocional lindo como siempre. Dios nos ayude a poder asimilarlo y a poner en práctica inmediatamente lo que Dios nos va enseñando. Dice así el hermano Oswald Chambers: Dios no guarda a su Hijo inmune de la aflicción. Más bien, Él promete, como lo vemos en el Salmo 91:15, con Él estaré yo en la angustia. Entonces, debemos entender que no importa cuán reales o intensas sean nuestras adversidades, porque nada puede jamás separar a un hijo de Dios de su amor, de su relación con el Padre. Esto debe ser para nosotros un gran consuelo y es algo que tenemos que meditar, que poner en práctica, que poner a prueba, porque lamentablemente tenemos que convencernos todos los días de los beneficios incalculables que Dios nos ha dado en Cristo Jesús nuestro Señor, en la redención que Él consiguió para nosotros a través de su sacrificio vicario, su sacrificio que expió nuestros pecados. Nuestra culpa fue saciada, la ira de Dios cayó sobre Él y Dios nos ha imputado su justicia perfecta. La justicia de Cristo ha sido hecha nuestra. Y todo esto tenemos que meditar, tenemos que predicarnos el Evangelio día a día, porque fácilmente nuestra mente se retrocede a un comportamiento de un huérfano, de una persona como que no tiene a Dios como Padre. Entonces, dice Pablo en Romanos 8:37, en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿En qué cosas? En todas las tribulaciones, todas las pruebas que tendremos que pasar aquí en la tierra, puesto que Dios desarrolla el carácter de su Hijo Cristo Jesús, ya que la simiente de Cristo está ahora en nosotros, su Espíritu vive en nosotros, hemos sido renacidos. Pero ahora durante nuestro peregrinaje, que puede ser días o puede ser años, Dios está haciendo una obra para glorificar su nombre y también para que otras personas que aún no lo conocen puedan ver el efecto tan maravilloso y tan poderoso de la gracia de Dios en la vida de un pecador perdonado, ¿verdad? Entonces, dice Pablo, no se estaba refiriendo, cuando dijo a que seríamos más que vencedores, a cosas imaginarias, como si nos estuviera diciendo algo simplemente para levantarnos el ánimo, ¿verdad? O sea, si alguien sufrió de manera grande, incluso Jesús se lo anunció, que Pablo sufriría muchísimo por el nombre de Jesús. Entonces, él no está diciendo algo como si estuviera nomás declarando y hablando de manera positiva, como hoy
se suele enseñar, ¿no? Pablo sabía perfectamente lo que era la tribulación, lo que eran los conflictos, lo que era el sufrir por Cristo. Entonces, él no nos está diciendo con referencia a cosas imaginarias en cuanto que seremos más que vencedores, sino a cosas que implican un peligro real. Él también fue realista con nosotros, así como Jesús fue realista con él, de todo el sufrimiento que tendríamos que vivir cuando nos paráramos firmes en lealtad a la persona de Jesús y lealtad al mensaje, al único mensaje que tiene poder de salvar. Recuerden que Pablo durante su ministerio tuvo que confrontar muchas veces a las iglesias por permitir que se predicara otro Jesús, un Jesús que no era, por predicar a un Jesús que hoy mismo también se le predica como tu acompañante, el acompañante de tu vida, casi se le predica como un terapista que te va a ayudar a ti a mejorar tu vida, a conseguir mejor trabajo, a que tu matrimonio sea más feliz y todo esto. Entonces, no predicamos a Cristo crucificado, resucitado y ascendido como Señor de señores, sino que lo predicamos de otra manera a veces. Y entonces Pablo tenía toda la razón de hablar acerca de los peligros eternos de los cuales nosotros seríamos más que vencedoras o vencedores, ¿verdad? Porque estábamos unidos a la cabeza, porque estábamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Y dice, y dijo que salimos súper victoriosos, claro, lo que decía Pablo, de en medio de ellas, y no gracias a nuestro propio ingenio, ni debido a nuestro valor, sino porque ninguna de estas cosas podría afectar la relación esencial con Dios en Jesucristo, o sea, la fuente de toda nuestra vida, porque en Él nos movemos, en Él tenemos la vida, en Él tenemos oxígeno, en Él vivimos. Entonces, ninguna tribulación ni nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús nuestro Señor, y eso debería ser para nosotros fuente de paz, fuente de gozo, que a pesar de las cosas que tenemos que enfrentar, Él nunca nos abandonará. Dice el cristiano que no tiene algo en las circunstancias de su vida que le cause frustración es digno de compasión. ¡Wow! ¿A qué se refiere el hermano? Bueno, la palabra nos dice que Dios disciplina a los suyos, y ¿quién de nosotros podría decir que no necesitamos que Dios nos discipline en el día a día? Sabemos que las circunstancias son medios a través de lo cual Dios obra también el carácter de su Hijo Cristo Jesús en nosotros. Así que el hecho que una persona que se considere cristiana dice que, bueno, a mí todo me va bien, tengo mi trabajo fijo, tengo dinero en el banco, mis hijos están bien, tenemos salud, realmente no me siento frustrado en nada, yo estoy lleno de gozo, vivo en victoria, como se suele decir en algunos lugares con frecuencia, donde vivimos más en negación de la realidad que en la victoria que Dios ha prometido a los suyos. Entonces dice el hermano, tribulación, nos pregunta, ¿no? La tribulación nunca es agradable, ni muy bien acogida, obviamente, pero sea lo que sea, tanto si es algo agotador, irritante o simplemente causante de alguna debilidad, no puede, y aquí está, no puede separarnos del amor de Cristo. Qué distinto el amor de Cristo, el amor de Dios, con el amor del hombre. Qué fácil retiramos o perdemos el amor del hombre. Estamos constantemente en esa triste realidad, que en un momento alguien nos ama y en el próximo momento ya no nos aman. Pero Dios no es así.
Y muchas veces nosotros deducimos que Dios es hecho a la imagen del hombre y no correctamente al revés, que el hombre fue hecho a imagen de Dios. Si queremos ver a un ser humano a imagen de Dios, el único que está disponible para nosotros es Jesús de Nazaret. Separado de la persona de Jesús, jamás podríamos ver a el Dios invisible. ¿Se acuerdan que Colosenses nos dice que Jesús es la imagen visible del Dios invisible? Y sin embargo, Pablo nos dice en este mismo capítulo de Romanos 8, que nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una distinta naturaleza, ahora tenemos la esperanza de que el Espíritu Santo, quien es Dios también, está obrando en nuestras vidas para llevarnos y transformarnos a la imagen de Cristo. Y un día seremos completamente transformados y seremos como Dios. Y anhelamos aquel día donde estaremos con Cristo para la eternidad en la tierra nueva y los cielos nuevos. Hermanos, ¿no es esto digno de admiración? ¿No es esto digno de llevarnos todos los días en confianza con Cristo? Dice, nunca permitas que las tribulaciones ni el afán de este siglo te separen de recordar que Dios te ama. O sea que no te van a separar de Cristo, y por eso digo, tenemos que pasar una renovación de mente, tenemos que convencernos que a pesar de que estemos pasando por algo sumamente difícil, no quiere decir que Dios no nos ama. Imagínense todo lo que pasó el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, el que inherentemente era Hijo de Dios, no como nosotros adoptados, ¿verdad? Él pasó angustia, pasó tribulación y lo pasó, y así mostró obediencia a su Padre, y esto agradó al Padre. Él lo hizo por nosotros, ahora nosotros lo hacemos por Él, porque tenemos su Espíritu y porque lo hacemos por otros, para que otros también conozcan el amor de Cristo en una persona renovada, en una persona restaurada. Entonces, nos vuelve a preguntar el hermano, ¿angustia? ¿Puede el amor de Dios seguir firme incluso cuando todos y todo a nuestro alrededor parece estar demostrando que su amor es una mentira y que no existe la justicia? Bueno, si somos honestos, miramos a nuestro alrededor y pareciera que la justicia no existe, pareciera que Jesús no está sentado en el trono a la diestra del Padre, pareciera que Él no tiene toda la autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y queremos explicar a qué se refería Él cuando dijo eso en Mateo 28, ¿verdad? Antes de ascender, porque no parece de esa manera. Mas, sin embargo, Él se pasó la mayoría de su ministerio enseñando que el reino de Dios, un reino de justicia y paz, no era como el reino de este siglo. Y nosotros queremos imponer el reino de Dios en este siglo. No queremos esperar hasta el día final, el día de juicio, cuando Él hará justicia sobre todo. Y más bien nosotros habremos sido personas que confiaron en Él a pesar de lo que nos rodeaba. Esa es la gran oportunidad del cristiano. Otra vez nos pregunta, hombre, ¿es posible creer en el amor de Dios sino aún más ser más que vencedores, incluso cuando estamos padeciendo hambre? ¿O era hambre la palabra? Perdón, hambre. Entonces, no solamente que podemos no ser separados del amor de Dios, como si eso no fuera suficiente, pero que Pablo nos dijera que seremos más que vencedores, a veces lo podemos tomar como, oye, Pablo, como despiértate, ¿no? De pronto esa no fue tu situación, pero mira la situación en la cual nos encontramos hoy nosotros. Bueno, pero es que no podemos decir eso al apóstol Pablo con todo lo que queda registrado de sus sufrimientos por nosotros. Sería injusto. Entonces, ya para terminar, dice, o bien Jesucristo es un embaucador capaz de engañar incluso a Pablo, o bien reconocemos que algo extraordinario sucede con todo aquel que se aferra al amor de Dios cuando las circunstancias
le van en contra. Realmente somos más que vencedores porque la gracia de Dios nos sostiene de tal manera que nosotros es como si estuviéramos flotando en ciertas circunstancias cuando realmente dependemos de Él y confiamos que su gracia es suficiente. Dice aquí la lógica no sirve de nada. Que dependamos de nuestra mente y que tratemos de razonar por medio del mundo natural y lo que los ojos pueden ver, no nos servirá de nada. O caminaremos por fe, confiando en lo que Dios nos ha dicho por medio de su palabra, o nos hundiremos como Pedro sobre el agua, ¿verdad? Dice, no tiene respuestas. Este mundo, este siglo, nuestro raciocinio no tienen respuestas. Dice, solo una cosa puede explicarlo: el amor de Dios en Cristo Jesús. Y cada vez de en medio de las ruinas podremos decir, me levantó. ¡Qué belleza! Bueno, espero que se hayan sentido alentados a través de este devocional tan lindo que nos deja el autor Oswald Chambers. Vemos que el título de mañana es Tomando posesión de tu propia alma. Espero que Dios los guarde en esta verdad y que los bendiga. Y bueno, pasaremos un tiempo mañana. Gracias.